¿Sabías que detrás de algunas de las peleas más épicas de la historia del boxeo hay un solo hombre? Un hombre cuyo peinado es tan famoso como su legado, un promotor capaz de transformar el deporte y generar controversia al mismo tiempo. Hoy hablamos de Don King, el hombre que puso su nombre en la era dorada del boxeo. Don King nació en Cleveland, Ohio, en 1931, y su entrada al boxeo fue tan inesperada como su éxito. Aunque tuvo un comienzo complicado tras estar involucrado en actividades delictivas que lo llevaron a la cárcel, King emergió de esa oscuridad para convertirse en uno de los promotores más influyentes del deporte. Su primer gran éxito, el legendario Rumble in the Jungle, entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974. Con esa pelea, Don King no solo cimentó su nombre, sino que cambió el panorama del boxeo para siempre. Maybe three good punches. That punch taken on the glove, that one slips by the left hand. Right hand by Foreman was not effective to let the man punch himself out. 30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. It's the combination. Watch it now, watch it closely there. He'd been taking it easy and then suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch. And he's down and out. Definitely was not a phantom. Pero no se detuvo allí. King continuó organizando algunas de las peleas más emocionantes que el boxeo haya visto. Durante los años 70, 80 y 90, Don King fue el nombre detrás de los grandes eventos. Trabajó con los gigantes del deporte, Muhammad Ali, Mike Tyson, George Foreman, Evander Holyfield y Julio César Chávez, solo por mencionar algunos. Su habilidad para negociar contratos multimillonarios y montar combates de ensueño lo convirtieron en una figura indispensable en la historia del boxeo. Entre sus logros más destacados encontramos la icónica Thrilla in Manila. En 1900, a finales de los 80, King también ayudó a que Mike Tyson se convirtiera en la sensación mundial que fue. ¿Te suena la pelea Tyson contra Trevor Berbick de 1986? Fue el combate donde Tyson, bajo la promoción de King, se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia. Otro momento legendario fue Tyson contra Michael Spinks, en 1988. Un enfrentamiento promovido por King que, en solo 91 segundos, noqueó a Spinks, consolidando a Tyson como el rey absoluto del boxeo. Esta pelea se convirtió en una de las más rápidas y lucrativas, generando millones en ventas, pero si crees que eso es todo, estás equivocado. King también estuvo detrás de la controversial revancha Tyson contra Holyfield II, en 1997, mejor conocida como la pelea de la mordida. Un combate inolvidable que sigue siendo uno de los eventos más polémicos del deporte. Y no podemos olvidar la pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor en 1990, donde el dramatismo alcanzó su pico máximo en los últimos segundos. Chávez, perdiendo en las tarjetas, derribó a Taylor en el último asalto y el árbitro decidió detener la pelea, dándole a Chávez una de las victorias más emocionantes de su carrera. If he gets up, he probably wins the fight. I can't believe it! Unbelievable! Richard Steele stopped the fight with fewer than 5 seconds to go. You're going to watch Lou Duva go crazy now. You're going to watch Lou Duva go absolutely berserk. A pesar de su éxito, el camino de Don King no estuvo libre de controversias. A lo largo de su carrera, se enfrentó a acusaciones de fraude, malos tratos a sus propios boxeadores y demandas multimillonarias. Mike Tyson, por ejemplo, lo demandó por $100 millones, acusándolo de haberle robado. En una ocasión Tyson lo describió como despiadado, deshonesto y sin conciencia. Don King demandó a J.C. Chávez al final de su representación.
Ya casi al final de la representación de King con Chávez, el promotor tomó una decisión arriesgada al darle forma a una pelea para enero de 1994 con Frankie Randall, boxeador que a la postre vencería al ídolo mexicano al lograr derribar a JC en el 11º asalto y llevarse la victoria por decisión en 12 rounds. La separación se daría en 1996 y Don King demandaría a Julio por la cantidad de $3.5 millones en una corte de Nevada, precisamente un día previo al primer enfrentamiento entre Julio César Chávez y Oscar de la Hoya, la cual fue promovida por Bob Arum. La demanda no procedió y fue desestimada. Chávez ha madurado y no le tiene rencor a King, por el contrario, reconoce que sin él no hubiera llegado hasta donde lo logró. Fíjate, hablando de Don King, hace rato hablé con Don King, ¿no? Hace rato hablé con él. I love you, le digo. I love you too much. ¿Cuándo me vas a pagar lo que me debes? Le digo. Julio, no money, no tengo dinero. Y todo lo que me robaste. Estas controversias, sin embargo, no frenaron a King. Su personalidad carismática y extravagante siempre lo mantenían en el ojo público, sabiendo cómo manejar los medios a su favor. Don King no solo fue un maestro de las peleas en el ring, sino también del espectáculo fuera de él. Su peinado que desafía la gravedad, sus trajes llamativos y su manera de hablar atrajeron la atención de millones. Siempre sabía cómo vender una pelea y cómo hacer que los reflectores estuvieran sobre él. ¿Sabías que Don King organizó una fiesta de cumpleaños con un pastel de 200 kilos, fuegos artificiales y la presencia de varias celebridades? Su vida fuera del boxeo era tan llamativa como las peleas que organizaba. A sus 93 años, Don King se encuentra delicado de salud, pero su legado es eterno. No importa si lo amas o lo odias, no se puede negar que Don King dejó una marca imborrable en el boxeo. Además de las peleas ya mencionadas, en sus últimos años, Don King siguió promoviendo campeones. Uno de sus últimos éxitos fue, en enero de 2020, convirtió a Ilunga Makabu en campeón de peso crucero y fue el primer campeón mundial nacido en el Congo, el mismo país antes llamado Zaire, y en cuya capital presentó la mítica batalla Ali versus Foreman en la mega función Rumble in the Jungle. Aunque ya no es tan activo como antes, fue uno de sus últimos campeones. Don King es, sin lugar a dudas, una de las figuras más controvertidas e influyentes en la historia del boxeo. Pero, ¿cómo lo recordaremos? ¿Como el hombre que trajo los combates más espectaculares al mundo, o como el promotor envuelto en polémicas?